edición de Derecho Réplica TV, un programa producido por Multimedios Nova y Realpolitik Televisión. Quien conduce es Silvia Celini, que conductor Pedro Domínguez. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos. Temas complicados venimos tocando en el programa porque a través de la crisis, no solo económica, financiera y muchísimas crisis más de salud, seguridad, también está la crisis del ciudadano medio bajo, aquel que no puede ser propietario, aquel que tiene que alquilar y que se le venció el contrato, aquel comerciante, aquel empresario, todos estos temas delicadamente que hoy se está sufriendo y hemos cubierto notas donde la gente está desesperada, algunos por vencimiento de contratos, otros por abuso del propietario del lugar, tanto local como vivienda, otros expensas, abusos en las expensas, donde te aumentan las expensas ni te las dejan, pero no hay administración a quien recurrir ni reclamar. Hoy tenemos un profesional de la Defensoría del Pueblo que nos va a saber explicar muy bien todo esto y cómo hacer para que este abuso no sea para el ciudadano que trabaja y, o casualidad, aquel que no puede trabajar hoy en cuarentena. ¿Cómo se solucionan estas cosas de vivienda, no es cierto? Porque es de vivienda. Pedro, y además pensar, por ejemplo, Silvia, y a todos los que nos están viendo, la principal problemática que se está viviendo, por ejemplo, con los alquileres particulares, principalmente, porque con inmobiliaria tenemos un contrato. Cuando vamos a lo que son casos particulares, vemos, por ejemplo, un acuerdo de palabra con el dueño, que ese dueño mismo pasan 6 meses o pasan 7 meses y a conveniencia de él aumenta nuevamente el alquiler y obviamente es un acuerdo de palabra, va a tener que callarse y pagar. Y el gran problema en época de pandemia, si queremos irnos, ¿cómo lo hacemos? El tema de las mudanzas, porque se han habilitado las mudanzas en unos sectores del conurbano, en otros no. Lo vamos a dejar que él nos explique mejor todos estos temas. Tenemos con nosotros al señor Emiliano Leighton, abogado asesor de la Secretaría Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, miembro colectivo de abogados Compromiso Profesional. Muy buenas noches, Emiliano. Gracias por la invitación al programa. Bueno, por favor, gracias a vos por estar presente y ampliarle, ¿no es cierto?, esto a la gente, un problema muy crítico el de hoy. El que se está viviendo con el tema de alquileres. También está el problema que es complicado el propietario que necesita su vivienda o que se terminó un contrato o que vive de eso, ¿no es cierto? Porque el propietario también puede vivir de este mínimo sueldo de alquiler. Sí, no, la verdad que es un tema muy complicado, de hecho es tan complicado el tema del alquiler que motivó el dictado de un decreto por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Hoy estamos nosotros tratando de hacer un equilibrio entre el inquilino, que no se quede en la calle y tenga garantizado su derecho constitucional a la vivienda, a la salud, y también entre aquel locador que vive o necesita exclusivamente del ingreso para poder vivir. Pero básicamente hoy la normativa que tenemos vigente a nivel nacional y a nivel local protege sobre todo en esa relación al inquilino y al locatario, ya sea tanto en la suspensión de los desalojos, en la suspensión de juicios por deudas de alquileres, en la suspensión de los vencimientos de los contratos que se prorrogan automáticamente hasta el 30 de septiembre. O sea, hay una serie de medidas que si querés yo te las puedo explicar, que vienen a proteger, digamos, al inquilino y que está bueno que el inquilino la sepa, porque nosotros de la Defensoría el principal problema que vemos es ese, es el desconocimiento de sus derechos por parte del ciudadano común. Cualquier persona, cualquier inquilino que dejó de pagar y que tiene un juicio de desalojo, no va a poder durante la pandemia ser desalojado. El decreto pone como fecha de corte el 30 de septiembre, o sea, la suspensión de desalojo, esa sería la medida principal del decreto, la suspensión de desalojos, de los desalojos. Para lo que es privado. Para lo que son contratos de locaciones, ahora vos me preguntás cuáles, bien. No todos, yo si querés me explayo un poco más. Es principalmente todo el que tenga destino vivienda. Ese sería el elemento principal, cualquier contrato de locación con destino de vivienda, pero también los que tienen destinos comerciales y servicios cuando son alquileres realizados por pymes, por cooperativas, por profesionales, ¿sí? Por ejemplo, el propio estudio jurídico de un abogado, o por monotributistas, ¿sí? O sea, básicamente los inmuebles que quedarían afuera de la protección del decreto son los que contratados por empresas que son responsables inscriptos o no son pymes, y los de índole a parcería rural o alguno que otro. Pero casi todo el universo de los contratos de locación, de lo que vos cuando empezaste a ver la persona de clase media, media baja, o el empresario pyme, quedan contemplados en los beneficios del decreto. Y esto es importante también decir que el decreto, si bien pone fecha de corte el 30 de septiembre,
y fecha de inicio del 20 de marzo, la realidad es que yo creo que se va a terminar extendiendo, porque lo que presumió el presidente es que en realidad a esa fecha no es que iba a terminar la pandemia, sino que iban a quedar normalizados, entre comillas, los ciertos ingresos sectores. claro, los ingresos del inquilino para poder pagar. Y estamos viendo todos que en realidad esto se está extendiendo mucho más de lo que pensamos, con lo cual ya se está, al menos rumoreando, no puedo decir certeza, pero que habría un nuevo decreto que prorrogaría ese plazo. Bien. Por lo tanto, quedarían suspendidos todos los desalojos. Otra de las medidas fundamentales del decreto, y una de las más importantes, es que todo, que vos lo nombraste al principio, todos los contratos de alquiler que vencían a partir del 20 de marzo en adelante, por lo menos hasta esta fecha que es el 30 de septiembre, se consideran prorrogados automáticamente al mismo valor del último mes de alquiler. O sea que eso es importante que la gente lo sepa, porque nosotros hemos tenido muchos casos en los cuales nos llaman y dicen, mira, se me vence el contrato la semana que viene, por el 31 de mayo, me pone una fecha, la inmobiliaria me quiere firmar un nuevo contrato con un monto de alquiler mayor, yo no puedo, bueno, no, ahí estás amparado. El contrato que tenés se prorroga automáticamente hasta el 30 de septiembre y si sale un nuevo decreto, se va a extender más con una se fecha. extenderá más. Pero básicamente esas son, después hay otras medidas más, como el congelamiento de los alquileres, pero bueno, no me quiero adelantar. Pero básicamente el decreto lo que hace es priorizar el derecho a la salud de la sociedad y del propio inquilino para que no se quede en la calle, por sobre el derecho de propiedad, digamos, del locador de cobrar íntegramente, digamos, ese alquiler o de disponer del inmueble. Y me dijiste, estábamos hablando de empresas contratadas, eso no abarcaba este decreto. Ahora, si las empresas no están trabajando un 100% en pandemia, si están con un riesgo económico y financiero que se está hundiendo más de medio país a causa de la pandemia, que es algo real, que lo estamos viviendo todos, acá no importa la clase baja, media o qué tipo de trabajo, todos estamos viviendo esta crisis económica y financiera. ¿Cómo se hace para la renovación de un contrato si no hay estudio de escribanía, sello, firma? ¿Cómo es que pueden renovar hoy un contrato? Bueno, mira, escribanía en realidad sí hay, que por ello algún escribano particular no quiera trabajar, pero fue decretada actividad esencial. La actividad notarial es de actividad esencial, con lo cual las escribanías están autorizadas a trabajar. O sea que se puede habilitar una renovación de contrato. Más allá de eso, sí, y más allá de eso es importante decir que un contrato, si bien lo más recomendable es que esté con firma certificada por escribano, no es obligatorio. El único requisito que requiere un contrato de locación es que sea hecho por escrito y con la firma de ambas partes. Con lo cual también las partes se pueden juntar y pueden firmar el contrato o una firmarlo, hacerle llegar el contrato a la otra parte y que lo firme la otra parte, con lo cual ni siquiera necesitamos el escribano. O sea, con eso no hay problema. Ahora, respecto a las empresas que ven afectados sus ingresos y necesitan, digamos, renovar el alquiler, vamos a poner un ejemplo, Coto, ¿no? Que tiene que renovar el alquiler de un supermercado, bueno, no entra en el amparo del decreto. El decreto lo que busca es amparar a las pymes, básicamente. Sí. No a las grandes empresas que se supone que tienen cierto giro comercial o ciertos ingresos suficientes como para poder saldar. En todo caso, ahí el presidente lo que hizo fue otra serie de medidas para ayudar a estas empresas, como pagar el 50% de los salarios del personal, créditos a determinadas tasas más baratas, subsidios y otras cuestiones, pero no el tema del alquiler. Pero no hay ningún inconveniente hoy, esto es importante, en todo el país, para que se pueda renovar un contrato de locación. Más allá de que, reitero, para que lo sepa el inquilino, de que el inquilino no está obligado a renovar el contrato de locación. O sea, si él, por una cuestión de que tiene una buena relación con el dueño, dice, bueno, voy a renovar el contrato, pactar un nuevo monto de alquiler más caro, porque tengo la plata para pagar, bueno, que lo haga. Pero hoy el decreto la ampara a, si se le vence el contrato, continuar con el mismo contrato que venía hasta antes por el mismo monto de alquiler que venía hasta ese momento. ¿Y qué ampara al propietario? Por ejemplo, un propietario que vive de esto o que ya se rescindía un contrato de alquiler, que sigue cobrando la misma cantidad, la misma suma que venía pagando desde el mes de marzo hasta septiembre, que está la ley. Y si el inquilino, estamos hablando del inquilino cómodo, que dice, listo, la ley me ampara, no me pueden renovar ni aumentar, me quedo un año más acá. Sí, en realidad es hasta el 30 de septiembre. Sí, bueno, pero estamos hablando de marzo a septiembre, es casi un año. Y si se puede extender al año. El propietario que vive de eso
o que ya tenía su acuerdo de vivienda con otra parte o su venta de vivienda ya armada a través de que rescinda un inquilino o que se finalice este contrato. ¿Qué ley ampara al propietario? Bueno, eso es una buena pregunta. El mismo decreto, no recuerdo ahora exacto si es el artículo 9 o el 10, establece una excepción que dice que van a quedar afuera los contratos cuando para el locador, para el dueño, ese alquiler es indispensable para vivir. Bien. Básicamente establece eso. Por lo tanto, si estamos hablando de un locador que es dueño de un departamento y es jubilado y necesita y puede acreditar, mira, yo cobro la jubilación de 15.000, 20.000 pesos y necesito este alquiler para vivir, por lo tanto, ese contrato va a estar fuera del beneficio del decreto y el inquilino va a tener que pagar el contrato con el aumento que viene, firmar un nuevo contrato, todo lo que corresponde. Esa es la única excepción que establece el decreto para aquellos locadores que demuestren que el alquiler es indispensable para poder mantener su nivel de vida, sus necesidades básicas. Ahora, respecto de un dueño que pretende vender la propiedad, en ese caso, digamos, no hay problema. O sea, se llegará a la posibilidad de rescindir el contrato, que eso sigue vigente. Un dueño puede rescindirlo pagando la indemnización que corresponde, que es lo que está previsto en el contrato. Y cuando hay una venta de una propiedad, generalmente eso se pacta en el contrato de alquiler, porque no es una causal de rescisión la futura venta, a menos que esté pactado en el contrato. Con lo cual, los dueños de los alquileres eso ya lo saben de antemano, no tiene nada que ver con la pandemia. Pero hoy por hoy, para responder tu pregunta, solamente el decreto termina parando a aquellos locadores que necesitan ese alquiler para vivir. Por lo tanto, una persona, para poner ejemplo, que es dueña de 3 inmuebles o 4 inmuebles, no entra dentro. No entra, y por eso te empecé diciendo que lo que hace es priorizar el derecho del inquilino a la salud de su bolsillo por el derecho de la propiedad del locador. A ver, vos me preguntás, ¿está mal? Y bueno, está mal en un sentido, un sistema de la propiedad o un sistema liberal, capitalista de la propiedad como tenemos nosotros. Propietario. Pero en esta situación excepcional se decreta este decreto de necesidad de urgencia y bueno, se perjudica, entre comillas, el derecho del propietario a cobrar lo que le corresponde, por así decirlo, porque tampoco eso es importante, no es que no lo va a cobrar nunca. Lo que hace, que eso lo iba a decir después, pero lo que hace el decreto no es decir que si el contrato aumenta su valor no se paga más. No, dice que se va a pagar, pero a partir de octubre. Como que le prorroga la posibilidad de pago a aquel inquilino que no pueda pagar. El porcentaje de aumento el inquilino lo pagaría a partir de octubre y entre 3 y 6 cuotas. Eso es importante, lo de plantea el decreto. Te doy un ejemplo concreto. Vos pagabas un alquiler en marzo de 10.000 pesos y a partir de abril pagabas 15.000. Por lo tanto, vos tenés 15.000 de abril, 15.000 de mayo, 15.000 de junio, ¿no? Hasta ya te llegas a septiembre. Son 6 meses. A partir de octubre, vos esos 5.000 pesos de diferencia... Son acumulativos y lo pagás en 3 a 6 cuotas. Entre 3 y 6 cuotas a partir de octubre, conjuntamente con el alquiler del mes de octubre. O sea, no es que en definitiva se le afecta el derecho de propiedad directo al propietario. El propietario lo va a cobrar. Se le extiende el derecho, digamos. Exactamente. Como se le prorroga la facultad al inquilino y que en ese intermedio, si el inquilino no puede pagar, no puede ser desalojado, otra cosa importante, no le van a correr los intereses punitorios ni moratorios, que los intereses punitorios en los contratos son muy altos. Quizás algunos contratos tienen intereses de 180% anual. Sí. Entonces, solamente le van a correr los intereses que se denominan compensatorios, que básicamente, para que te digo, es la tasa de un plazo fijo. Y Emiliano, para ir más yendo, vamos a decirlo, ¿no? Los particulares que tienen un acuerdo de palabra. Bien. Porque todavía existe siglo XXI, el contrato desaparece. Y hemos tenido muchos en la defensoría. ¿Qué le podríamos estar recomendando a todos aquellos inquilinos que, valga la redundancia, vamos a suponer de 8.000 pasa a 12.000, no lo pueden pagar y obviamente la persona al no haber un contrato los puede estar echando? Bueno, ese es un problema. Y decir por qué, pero eso es un problema cultural de la Argentina. ¿Por qué? Porque es el desconocimiento de los derechos de las personas cuando van a hacer un negocio. Bien. No existe el contrato de alquiler si no está firmado. Por lo tanto, una persona que está alquilando de palabra, para la ley, para el código, es un intruso. Tiene la misma categoría que alguien que se mete a ocupar un inmueble. ¿Sí? Tiene que haber, aunque sea un papel en una servilleta firmado por el dueño o por el locador y por el inquilino. Hemos tenido miles de casos que me han consultado. Yo lo alquilo hace 5 años, nunca le pedí un recibo. Lamentablemente el decreto no ampara a esta gente. Sí ampara a aquellos que se le venció el contrato antes del 20 de marzo y continuaron en la tenencia o posesión del inmueble, ¿sí?
Claro, pero con un papel. Pero antes, claro, al menos tienen un contrato ya vencido. Pero aquel que no tiene nada, lamentablemente entra en la categoría clásica de desalojo como todo. Yo lo que digo a esa gente es decir, bueno, mire, por lo menos junte alguna prueba, testigos, recibos firmados por el locador, aunque Pago sean de luz, pago de impuestos, Claro. con eso se puede comprobar que... Digamos, no es un contrato de alquiler, yo no, No, puedo no, decir que eso es una lógicamente que locación y el decreto protege la locación, pero si el día de mañana el dueño te hace un juicio para desalojar, que estaría habilitado, vos con toda esa prueba podés llegar a decir, bueno, que no tenías un alquiler, pero tenías otro contrato, un contrato innominado, algún tipo de Sí, que no préstamo, de usurpaste comodato. la propiedad. Bien. Claro, no tenés una posesión de mala fe. Pero, digamos, el decreto lo que dice es decir, no podemos desalojar a nadie que tenga un contrato de alquiler. Pero este tipo de casos que me planteas vos estarían fuera del decreto y por lo tanto el dueño estaría habilitado entre paréntesis porque hoy la justicia, creo que otro de los expositores, Guillermo Polite lo comentó, la justicia está paralizada Sí. prácticamente. Sí, estuvimos por lo tanto, hablando también. no se puede iniciar ninguna acción de nada. Pero supongamos que la justicia vuelva a funcionar, bueno, estos casos sí podrían ir a desalojo y ahí Ahora, el inquilino se podría defender. Una diciendo pregunta esto. clave Sí. para aquel propietario que le usurpan la vivienda, sea un Sí. departamento, un dúplex, un chalet o una casita. O un terreno. O un terreno, un comercio, cualquier tipo de propiedad. Se hablaba mucho, se criticaba mucho la justicia basada en la orden de desalojo porque demoraba añares. Vos estando en la Defensoría del Pueblo, vos hacías una denuncia por usurpación y te demoraba añares. Y si tenía menores o criaturas, era casi imposible. Tenías que esperar 10 años para saber si ibas a recuperar y cuando lo recuperabas, destrozado. Ahora, ¿hay algún decreto que se pueda modificar esta ley? Es que en realidad, te lo aclaro, no es la ley en sí, es el Poder Judicial. Bien. Es el funcionamiento de la justicia. Si vos analizás la ley que es el Código Civil, que es el desalojo, no está mal técnicamente. El problema es que un proceso que debería durar no más de un año, termina durando, como decís vos en la práctica, no sé si 10, pero termina durando 5 o 6 años. Y si hay menores, ni te cuento. He visto varios casos de varias personas cercanas que le han tomado, bueno, a Sí. unos terrenos, se han hecho lo que quisieron, edificaron, rompieron. Al irse, obviamente, destrozaron todo y les ha tardado 10 años. Sí, una locura. También a una prima mía le pasó justamente con un departamento chiquito. Ella se fue, se puso de novio, se fue unos días a la casa del novio, cuando volvió tenía gente. Claro. Tremendo. 10 años para sacar porque era una chica con 2 criaturas Claro. y el marido. Es que ahí en realidad hay una cuestión la ley en sí mismo protege lo que es a la familia y cuando hay menores de edad hay como cierta protección en torno a lo que es al niño, a los derechos del niño y la familia que no pueden quedar en una vivienda. Por lo tanto, para poder desalojarlos se les tiene el Estado que brindar otra vivienda, relocalizarlo, lo que es un lío. Modificar la ley sí se puede. Sí, pero no es un lío también, por ejemplo, para mi prima que con sus hijos se tuvo que ir a alquilar seguro. teniendo su departamento, Estamos de acuerdo. esperando que el Estado accione. Y mucha gente el abuso de esperar que el Estado reaccione o accione a solucionarle sus problemas de vivienda Sí, no, estamos de acuerdo. o de economía, siempre pierde el que trabajó tanto para tener algo. A una persona que compró un terreno, le costó mucho y se lo terminan usurpando. Yo reitero, para mí hay muchos problemas legales que pueden modificarse, pero para mí el problema fundamental es la justicia. La justicia no tiene personal suficiente, el personal que tiene a veces no está capacitado, la cantidad de procesos que tiene, de juicios que tiene sobre la cantidad de empleados. Una vez hablé con el secretario de la Asociación Judicial Bonaerense y me planteaba que había algo así como en toda la provincia de Buenos Aires por 300 o 400 expedientes anuales por cada empleado. En la justicia laboral uno pide una audiencia de vista de causa de los testigos y te la fijan de acá a 1 año y medio. Y uno le tiene que decir al cliente, yo ejerzo la profesión también más allá de la defensoría, uno le tiene que decir al cliente, mirá, llamame dentro de 1 año y medio que no puedo hacer más nada. Claro. O sea, yo creo que hay muchas cosas modificables, pero este proceso que tardó 10 años sobre una justicia expedita, con funcionarios que presentás un escrito y te pueden en 48 horas sacar el despacho, hubiera tardado capaz que 1 año. Ahora, que después también no hay un error del gobierno, en el poder de policía de eso, porque uno lo desaloja y al otro día capaz que se te vuelven a meter. Bien. O se te meten en otro lado porque no hay un castigo Por eso. ni una disciplina para esta A gente. eso voy con el tampoco, poder ¿no? de policía, la posibilidad de que, bueno, como decís vos, por ahí haya alguna sanción más grave, o el mismo poder de policía, que un policía pueda ir y en el momento terminar con la acción
de usurpación ante la denuncia y no de esperar, bueno, que tiene que ir a la comisaría y para cuando pasó un mes y la persona ya está instalada. Hay muchísimo para mejorar. Pero para mí el 80% de los problemas es una cuestión de la justicia, que hay que hacer una reforma, por lo menos a nivel de la provincia de Buenos Aires puedo hablar, hay que hacer una reforma de la justicia tremenda. Y después también hay una ley de barrios, ay, no me sale la palabra, como no es una ley de villas, pero sería como de barrios carenciados en los cuales se hace un asentamiento y se puede inscribir y se le dan ciertos beneficios, bueno, pero tiene que cumplir ciertos requisitos, que sean tierras que no son de nadie, que no son reclamadas hace mucho, o sea, no puede ser sobre un terreno privado que hay un dueño que lo reclama instalarse. Bien. Pero más que esa solución, digamos, esa respuesta no puedo darte. Después sí hay que hacer un análisis profundo de legislación y modificarlo, porque venimos de un código procesal que tiene 50 años. En estos casos, como han dicho muchos abogados y posteado que lo he visto, que alguien despierte la justicia, ¿no? Básicamente. Y Emiliano, yendo a otro ejemplo, más que nada para decirle a todos aquellos inquilinos, han habido casos en estos últimos 3 a 4 años, ciudades como Berisso, Ensenada, familiares que han entregado su terreno a otros familiares como para que empiecen a desarrollar, edificar y así sucesivamente, y de buenas a primera, por cuestiones X de la vida, se rompe ese lazo familiar y los quieren desalojar porque el terreno es de uno. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Es otro problema, porque en realidad es un problema de la persona que va a construir, digamos, y no toma el recaudo de que ese terreno de alguna manera no tenga un derecho real a su nombre. El Código Civil, desde la época de Vélez Arfield, 1870, dice que, te digo una frase, como decimos nosotros en la jerga, desde el infierno hasta el cielo es dueño el dueño de la tierra. ¿Sí? O sea, si vos en mi casa, en mi terreno, construís un edificio de 50 pisos, es mío. Lo que vos después podés hacer en todo caso es reclamar las mejoras que hiciste. O sea, seguramente ese terreno va a salir mucho más dinero con un edificio de 50 pisos que un terreno solo. Exacto. Reclamarme el valor de la construcción. Pero tenés que tener las boletas que comprueben. Tenés que tener las boletas, pero si vos construís en tierra ajena, el dueño del inmueble es el dueño de la tierra. Eso es la única manera es modificar la ley para que no sea así. Y en todo el mundo es así. Dos preguntas fundamentales, porque se nos termina el programa, como siempre decimos, nos queda corto, quisiéramos ampliar y hablar mucho más. Te hago las dos preguntas, las contestás en el orden que te parezca mejor a vos. El abuso de las expensas hoy, el abuso el que te aumenta las expensas o te las mantiene, por ejemplo, en torres, en departamentos y en edificios. Te aumentan las expensas, cuando reclamás no hay administración, pero no te conceden los servicios que vos pagás con esa expensa. ¿Cómo se hace para solucionar esto? ¿A quién recurrir? Otro tema, una persona se compró su terrenito, mandó a edificar en seco en otro lado de la provincia porque le salió más barato la construcción en seco que se estila ahora. Conozco un problema particular, por eso te lo pregunto. Tiene que entregar el departamento porque primero queda mal con las personas que se los tiene que entregar hace meses, segundo, tiene todo preparado porque supuestamente ya estaría mudada y está en el conflicto del permiso del traslado de la construcción en seco. Bueno, te contesto primero el de las expensas. Sí, los abusos en las expensas son tremendos desde hace tiempo, tanto por los administradores de los consorcios, que a veces son las mismas inmobiliarias, como por los mismos, a veces, administradores de countries o barrios privados. Ahí hay muchas acciones concretas que el propietario puede realizar, porque el obligado a pagar las expensas es el propietario, no el inquilino, a menos que en el contrato esté pactada otra cosa. Número uno es la rendición de cuentas. Uno no puede pagar expensas que no sean equitativas, proporcionales con los servicios, ¿sí? O sea, si a vos estás en un edificio y te vienen 10.000 pesos de expensas y tenés un ascensor, y no es que tenés una terraza con pilet, bueno, claramente hay una desproporcionalidad. Entonces, la primera herramienta que tiene el dueño es pedir la rendición de cuentas. ¿Cómo se pide la rendición de cuentas? Primero verbalmente, si no responde mediante carta de documento y como tercera vía judicial. ¿Qué es la rendición de cuentas? El administrador del consorcio tiene que decir, entró tanta plata y los gastos mensuales ordinarios son estos. Por lo tanto, lo que yo le cobro a cada departamento tiene que estar exactamente con la misma proporcional. No digo que tiene que ser 10 pesos y 10 pesos, pero tiene que ser proporcional. Si ellos facturan una plata que te dicen que va invierta a los departamentos y no está? Bueno, muy bien. Primero porque ahí, en todo caso, ya sería una vía judicial porque no hay discusión. Uno tiene que demostrar que ese servicio se brinda. Es decir, si uno está en un edificio y dice que se le pagan 100.000 pesos a empleados de limpieza, cuando uno vive ahí y sabe que en cuarentena no van a limpiar. Bueno, está bien, pero bueno, más allá de la cuarentena, ahí claramente hay una desproporcionalidad
y en todo caso tendrá que acompañar las facturas de los servicios y llamaremos a las empleadas que dicen que trabajan como testigos. Bien. Y tendrá que demostrar al administrador. Otra cosa importante que me preguntaste en el número 1. Sí. Uno está obligado a brindar los servicios para pagar las expensas y no puedes hacer retención del pago ese. Es decir, si yo te cobro, vamos a ir a un country, o vamos a un caso, por una pileta de natación y la pileta de natación está rota y no está disponible, o yo te tengo que hacer una reducción proporcional del valor de las expensas en lo que correspondería a esa pileta de natación, pongo el ejemplo de la pileta, pero pueden ser varias cosas más, o directamente yo como propietario retengo ese valor proporcional de las expensas porque yo no estoy aprovechando el servicio. Tiene que haber una contraprestación entre el servicio y lo que uno paga como expensa en atribución a ese servicio, respecto de las ordinarias. Bien. El Sí. tema de la vivienda de gente que ha comprado, como yo bien. decía, casas en otro lado de la provincia, no tienen el permiso ahora para el traslado de la vivienda, y una situación crítica de alguien que, por ejemplo, necesita ese hogar porque no tiene dónde ir, o porque tuvo que dejar las cosas en un depósito y estar de acá para allá, o porque tiene que sí o sí entregar al departamento, más allá de que sea un acuerdo de palabra. Y las mudanzas. Claro, el tema, ¿cómo se hace, dónde se recurre para que el traslado de su vivienda le llegue? ¿Vos te referís a la mudanza o al No, traslado de la vivienda construida? La vivienda construida, Bueno. porque si no tenés la vivienda, no tenés dónde ir a vivir y necesitas de esa sí. vivienda para poder habitarla, que ya está paga y le están prohibiendo la tienen que trasladar. a la empresa trasladarla. Ese es un problema, porque lamentablemente hoy por hoy entra exactamente en la misma cantidad de actividades que tienen prohibido su ejercicio. Es decir, las empresas de construcción hoy, no, o sea, la construcción, por lo menos estamos hablando en provincia de Buenos Aires, todos en el AMBA, está prohibida. Hoy no está habilitada. Y entiendo que este rubro que me planteas vos, que es construcción en seco, entra dentro de construcción. Por lo tanto, la empresa de construcción no podría ni construir ni trasladar la vivienda hasta el lugar de emplazamiento. La única manera de solucionarlo es un decreto del presidente de la Nación que habilita. Y ahí entramos en la discusión economía versus salud o versus vida. Sí se han habilitado las mudanzas, porque hoy me lo habían preguntado al principio, pero todavía no en La Plata. La Nación habilitó las mudanzas, la provincia de Buenos Aires se adhirió y el gobernador Kicillof le dijo que a todos los municipios que particularmente, según circunstancias, la habiliten. Acá en La Plata todavía no la habilitaron, falta la norma municipal que también habilitar las mudanzas. Pero respecto a la construcción, lamento comentarte para el caso de tu amiga, que no lo va a poder solucionar. Tiene que seguir esperando. Tiene que esperar a que haya un decreto nacional, pero no puede iniciar ninguna acción ni nada por el estilo, porque lamentablemente lo que se está priorizando es la salud por sobre la economía, digamos, que esa empresa Pero pueda quédate en construir. casa, y si no tenés la casa... Y sí, y bueno, sí. Ese es el problema que tenemos en muchos casos. O sea, debería haber también una ley que puedan especificar ciertos casos, ¿no? Y capaz que ese caso puede dar lugar a lo que nosotros decimos que eso sí está habilitado, una acción de amparo o una acción, una medida cautelar, en la cual la persona con un abogado peticiona que una cuestión urgente se la cumpla. Y en este caso creo que sí podría dar lugar. Se puede hacer por intermedio de lo judicial que con se un entregue la abogado vivienda. particular, y ahí sí está habilitada la justicia para el caso de un amparo. Tiene que demostrar que no tiene otra vivienda donde habitar y que es la única, o que está en una vivienda que está de prestado y se tiene que ir. Claro. Y yo creo que ahí la justicia se lo va a dar, pero no por la vía fácil, digamos, no porque digan, sí, bueno, lo necesitan, sino entreguen en la casa. con un abogado y que habiliten específicamente para ese caso concreto el traslado de la vivienda. Emiliano Leighton, de la Defensoría de Abogados de La Plata, muchísimas gracias. Muy interesante la charla, nos hemos quedado corto otra vez. Sí. Nos tenemos que ir. Eso fue todo hasta acá, Pedro. Gracias, como Gracias y siempre. buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hasta acá, Derecho a Réplica, una producción de Realpolitik Televisión.